Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eiko Caldas y hoy estoy súper feliz y emocionada. Vamos a conversar con Carla Ávila de un tema muy interesante, integrar tu sombra como origen para la luz. Y antes de empezar esta amena y maravillosa conversación, quería agradecer este espacio de la comunidad de terapeutas 888 de la que somos parte y también invitarlos e invitarlas a nuestro primer congreso internacional online que se va a desarrollar el 5 y el 6 de agosto. Todavía nos quedan bastantes vacantes, bueno, no tantas, algunas vacantes. Y también comentarles que hasta el 31 de julio vamos a tener un descuento preferencial. Así que por favor, comuníquense con nosotros a través del chat, de este chat, a través del Instagram de Terapeutas 888 o a través de nuestros Instagrams personales. Así que bueno, habiendo hecho el anuncio para que ustedes puedan acceder a este recorrido, a este viaje interno, espiritual y de autoconocimiento, vamos a empezar este tema maravilloso. Integrar tu sombra como origen para la luz. Y para ello vamos a empezar a conversar con Carla y preguntarle, Carla, ¿qué es la sombra? Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias, Eiko. Maravilloso este espacio. Bueno, para mí la sombra, este tema es súper apasionante también para mí, ¿no? Es esa parte del inconsciente que ha venido acumulándose, ya sea de nuestra familia, de las vivencias, qué sé yo, pero que siempre busca salir y que nosotros la estamos siempre ocultando, ¿no? Por diferentes temas, ya sea que la familia, la sociedad, el lugar donde crecimos, lo vieron como malo, como oscuro, eso no se debe hacer y entonces de alguna u otra manera mi inconsciente me dice eso no se debe hacer porque todo el mundo dice que está mal y entonces se sigue acumulando y está tratando de salir, pero yo de alguna u otra manera intento ocultarla, ¿no? Porque por lo que van a pensar de mí, por los juicios que luego yo también hago hacia los demás, ¿no? Para mí eso viene a ser la sombra. Claro, claro, y mientras te escuchaba decía, claro, no solo tenemos la sombra individual, ¿no? De, ok, mis traumas, mis heridas, las vergüenzas, las culpas, lo que no quiero que la gente vea de mí, lo que socialmente también viene la sombra familiar, ¿no? Los secretos familiares, ¿ves? Lo que no se cuenta, por ahí los abortos, los excluidos, los adictos, las violaciones entre familiares o los abusos sexuales, abusos físicos. Esto
lo que guardamos así como en el closet, ¿no? Así como en el lugar recóndito, escondido, que no queremos que nadie se entere porque nos pueden juzgar de raros, de anormales, como de sufridos, ¿no? Y luego venía sintiendo esta sombra también social, ¿no? De repente en el lugar en el que hemos vivido, el pueblo, la ciudad, que también tiene un estándar, una estructura, una forma de percibir a las personas en ese lugar, como cumplir esto, como que el otro no, más si venimos de lugares que son muy religiosos, creo que ahí la sombra es más densa, ¿no? ¿Sí? Se prohíbe todo, o si venimos de familias de religiones súper castrantes, ¿no? También dependiendo de si venimos de un lugar donde no hubo mucha libertad, digamos, un pueblo, y luego viene la sombra global, ¿no? Que podríamos llamarle esta sombra de este planeta, ¿no? De la humanidad, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos bombardea por las redes, por el televisor, por la radio, las noticias. Eso también es esta sombra que constantemente estamos, como hay como una lucha y a la vez hay, o sea, por un lado luchamos con la sombra, por otro lado también la aceptamos, ¿no? Por ejemplo, las críticas destructivas de alguien es como que su sombra la proyecta en nosotros y a veces aceptamos eso también, que no necesariamente es nuestra, ¿no? Entonces, a eso le podríamos llamar las sombras, ¿no? Todo aquello que viene del inconsciente, todo aquello que no está terminado de trabajar, todo aquello que nos causa sufrimiento, dolor, sensación de como de fastidio, ¿no? O sea, todo eso es como, si lo vemos es enorme, ¿no? No, claro. Y lo vamos ahí dando vuelta. Sí, todo lo que está reprimido, ¿no? Y lo que no queremos que salga a la luz. Pero, Claro. exacto, lo que negamos, ¿no? No, eso no se debe Todos hacer. los tabúes, ¿no? Todo lo prohibido. Y todo a lo mí me encantan las sombras. Ay, sí, porque la sombra te da un poder y una fuerza cuando la integras. Pero, claro, como eso no nos han enseñado, sino que se reprime, no se hace. Entonces, claro, obviamente vivimos pues en esa parte negada de nuestra personalidad, ¿no? Y tratamos de ocultarla, ¿no? ¿Y tú qué crees que podemos hacer para ir reconociendo nuestra sombra? Algo que tú decías, ¿no? Todo lo prohibido, todo de lo que no se quiere hablar, ¿no? Por ejemplo, en las familias, estos secretos familiares, esto de no cuestionar la obediencia ciega, ¿no? Que tapa muchas sombras, ¿no? Estos miedos también, ¿no? Que cargamos del clan familiar desde el vientre de la madre, o sea, desde que estamos en el vientre ya estamos rodeados de muchas sombras ya. Ya estamos incorporándolas y a veces las personas piensan que no tienen sombras y en realidad tenemos muchas, solo que no somos conscientes porque no las vemos. Algo que tú decías, lo prohibido, un poco esto que venían los sanadores del clan a mostrar las sombras, ¿no? Las ovejas negras, a mostrar toda la oscuridad, todos los secretos, lo que no funciona en el clan. ¿No? Por ejemplo, la rigidez a veces de la energía masculina, de repente la complacencia de la energía femenina cuando están en oscuridad, eh, los abusos físicos, sexuales, psicológicos también, ¿no? Si estamos en un ambiente y no nos sentimos tranquilos, observar qué miedos están, las sombras se ocultan siempre, por eso también se le llaman sombras, ¿no? Porque no siempre es fácil de ver, pero cuando empiezas a tomar conciencia de que siempre o casi siempre están, es más fácil verlas, ¿no? Todas estas incomodidades, todo lo que me genera una sensación incómoda en el cuerpo. Por ejemplo, yo me doy cuenta, sí, que hay una sombra por ahí. Si el estómago me aprieta, si algo no dije, si reprimí alguna opinión, si reprimí alguna sensación, si, si me sentí como invadida en mi espacio, cualquier sensación física incómoda a mí me muestra una sombra mía, algo que todavía no he incorporado, no he integrado, no he trabajado. Las enfermedades también nos muestran sombras, ¿no? Los traumas, las heridas, de lo que no queremos hablar, las vergüenzas, de lo que no quiero compartir, lo que no quiero que vean de mí, mira, yo hace poco estaba viendo mucho el tema esto de lo bueno, lo malo, ¿no? Esta dualidad en donde la gente dice, pero Eiko, yo no soy mala, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué hay de malo que seas mala?
como preguntándole, o sea, ¿qué es ser malo? Decir no. ¿Qué es ser malo? Expresar lo que sientes, decirle a alguien no te quiero ayudar. Entonces, claro, desde ese lugar, entre comillas, queremos siempre estar en la luz y no queremos entrar a este lado oscuro, ¿no? De no quiero hacer, o sea, hay tanta lealtad con la energía femenina del sacrificio que no quiero ir en contra de eso. Y eso genera una sombra también, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos tips que yo desde mi trabajo interno me he dado cuenta. Carla, ¿y tú cómo identificas tus sombras? Claro, como tú lo dijiste, ¿no? A través de los miedos. Lo que me da miedo ahí me está mostrando definitivamente una de las sombras, ¿no? Lo que quiero cambiar. Ah, no, pero esa persona hace eso, o yo no debería hacer eso. Quiero cambiarlo en mí, sombra también, ¿no? Lo que nos hace enfadar. Ay, pero ¿por qué están haciendo esto? Que no. Entonces yo, ay, otra vez la sombra, ¿no? Porque es como que, ay, quiero enfurecer y digo, ok, no, 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 no. ¿Qué está pasando acá? Y tengo que integrarlo, ¿no? Es como que dices, pero ¿por qué me enfada tanto? Y a veces son cosas tan mínimas que tú dices, ¿de verdad me voy a enfadar porque, no sé, se me perdió algo? O porque una persona, no sé, se cruzó, no sé, cualquier tontería que nos hace enfadar es porque no deberíamos enfadarnos así porque sí, ¿no? En general no deberíamos enfadarnos, sino que llevar la vida pues tranquilo, lo que haga la otra persona no nos debería de importar. Así. Pero para llegar a eso hay un largo camino de autoconocimiento, de autoaceptación. Lo que yo veo en otros es que lo tengo yo y por eso me enfada que el otro se comporte de una manera que a mí no me gusta y que me hace enfadar o que la quiero cambiar, ¿no? Entonces también para mí es como que ahí hay un interruptor que, ya me está indicando que aquí también hay una sombra que todavía hay que hacer un proceso más, ¿no? Y también lo que nos negamos a aceptar. Ah, no, yo jamás me permitiría, por ejemplo, decir una mentira. No, ¿por qué no? O sea, estamos en eso que tú decías también me llama mucho el tema de la luz y la oscuridad, aquí la luz y la sombra. Vivimos en un mundo polar, ¿no? Tenemos polo norte y polo sur, la luz y la oscuridad. Para que una batería funcione tiene que tener positivo y negativo. Todo está en dos. Si yo quiero eliminar una, pues definitivamente no va a existir, no va a existir eso, ¿no? Una moneda tiene dos caras. Si yo quiero eliminar la buena, me voy a quedar con la mala. Y si quiero eliminar la mala, me voy a quedar con la buena, pero no existiría. Entonces es algo que yo me tengo que poner a pensar qué cosa es lo que me está a mí de repente sacando como de quicio, ¿no? A veces decimos, ay, me saca de quicio esto. Y entonces, oye, pero ¿por qué me está sacando de quicio esto, no? O sea, ¿por qué me está sacando de mi centro? ¿Por qué no lo puedo aceptar? Y entonces cuando yo le doy una miradita más, claro, entonces me tengo que empezar a ser como coherente conmigo misma y decir, sí, bueno, esta persona de repente me molesta porque, no sé, come de una manera horrible cuando está en la mesa, ¿no? Y claro, a mí de repente me enseñaron a comer con el cubierto, bien sentadito, ¿no? ¿Te acuerdas que antes habían estos libros de Carreño, creo, Manuel de Carreño, que te enseñaban correctito, ¿no? Entonces viene alguien y como sea, se limpia. Entonces tú dices, ay, qué barbaridad, ¿no? Y entonces ahí hay como que, oye, hay que aceptarlo también, ¿no? Entonces, esas son como mis tips que también yo he estado utilizando para ver dónde es que está la sombra y todavía tengo que aprender a integrarla, ¿no? Y creo que es un proceso, ¿no? Un proceso no es que yo no creo que pueda integrar toda mi sombra así, porque si no ya no existiría. Entonces, yo creo que es un proceso Claro. largo, ir buscando como más o menos el equilibrio, ¿no? Bueno, hoy me permito pues decir una mentira porque no tengo ganas de salir y voy a decir, ay no, estoy ocupada y me quedaré en el mueble viendo televisión, ¿no? Entonces, Ocupada conmigo misma. exacto, para no tener que dar tantas explicaciones, de repente puedo hacer eso, ¿no? Pero es coherencia mía, ¿no? De repente otra persona dirá, no, pues yo diré que no. De frente no quiero, pues porque no quiero, no lo soporto. Pero claro, ¿no? Entonces también hay formas y cada persona ya decidirá cómo va a responder a lo que se le presente, ¿no? Pero sí es Así importante, pues eso es la coherencia, que es algo que también tenemos que ir aprendiendo, pues a evaluar en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces, como tú bien lo dices, el tema del femenino que está siempre orientado al sacrificio, ¿no? El tema del el femenino en el desequilibrio, ¿no? Que nos ha enseñado a decir que siempre sí, que no sé qué, para que no nos juzguen.
Y entonces, bueno, ahí vamos sacrificándonos y diciendo sí para otros, pero no para mí misma. Y entonces ahí estoy en desequilibrio y estoy pues en sombra, ¿no? Y estoy tratando de solamente agradar a los demás y estoy hacia afuera siempre, ¿no? Entonces, Sí. creo que sí, pues ahí hay un trabajo que hacer. Sí, y solo como para de repente afianzar algo que acabas de decir y me parece súper interesante para que a las personas le quede un poquito más claro, porque a veces también es difícil ver la sombra interna y algo que tú dijiste fue como usar al otro de espejo. Entonces todo lo que a mí me fastidie del entorno, de que ando juzgando, que hay maldad por aquí, maldad por allá, porque la sombra se le ve como algo malo, ves que es injusto, ves que la persona me odia, me tiene cólera, me habló feo, y estamos en una como una simulación paranoica de que todo el mundo es nuestro enemigo y que todo el mundo nos quiere lastimar y vivimos en guerra y hay que luchar con... Entonces, claro, viene este ego primitivo de supervivencia que está en la lucha y ahí hay un montón de sombras. Entonces, en la medida que más veamos peligros afuera, que no digo que no los haya, pero que porque si fulanito me miró feo, ya me está mandando la maldición, o menganito no me saludó y me odia en silencio y me manda la mala vibra, ya estamos nosotros creando esa realidad, pero en base a nuestras sombras. Son nuestra percepción, es nuestro miedo que está creando eso que está afuera. Entonces, algo interesante es verificar la realidad. ¿Realmente son mis enemigos? ¿Realmente es lo que yo creo? ¿No? Lo otro es empezar a trabajar en heridas de injusticia, ¿no? Heridas de humillación, heridas de traición. ¿Por qué creo que todo el mundo me va a lastimar? ¿Por qué me cuesta confiar en los demás? ¿Por qué ando creyendo que tengo que estar luchando todo el tiempo y buscando, como lo que tú decías, ¿no? Que todo el mundo me fastidia, todo me molesta alrededor? Eso es un reflejo de cómo estoy yo, ¿no? Entonces, es una forma, cuando nosotros nos sentimos fastidiados por el entorno, empezando por la familia, ¿sí? Si vivimos con la familia, ahí tu familia, los más cercanos a ti, son los que van a reflejar más tu sombra. Y tus parejas, exparejas y parejas, ellos son los que más reflejan tu sombra. Y mientras más rabia te dé, más cólera tengas y más digas, yo no soy así, adivina qué. Hay una negación de la sombra, porque en mayor o menor medida tienes esa oscuridad. Y como la estás reprimiendo, la vida te la muestra constantemente, ¿sí? Entonces, eso es una forma maravillosa para mí de ver las sombras y de hacernos cargo de, a ver, ¿qué me está mostrando? ¿Qué necesito aceptar en mí? ¿Qué necesito trabajar en mí para que esto no me moleste? ¿Sí? Entonces, eso me parece muy interesante a mucha gente que se está conectando. Vean cómo están sus relaciones y qué les molesta. Y eso los va a ayudar a encontrar la sombra. ¿Sí? Y a partir de encontrarla, de verla, yo creo que ya la pueden trabajar. Sí, tal cual, ¿no? Y entonces, ya sabiendo dónde está nuestra sombra, ¿cuál sería el siguiente paso, no? Es facilísimo. Buscar un buen terapeuta e ir a terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sombra está en el inconsciente. Entonces lo más fácil es, así soy yo, pues, y ya, ¿me entiendes? Como que aguántame, ¿no? Eso es lo más fácil. En Sí. realidad la sombra es un potencial de aprendizaje maravilloso, que como tú decías, son tesoros. Es un potencial que nos va a empoderar cuando lo transformamos en luz. ¿Y cómo lo transformamos? Hay varias formas, hay varios tipos de terapia. Sin embargo, yo considero que elegir una terapia que involucre el cuerpo emocional es maravilloso porque justamente la sombra se ancla en el cuerpo emocional. Trabajar mucho el tema de ir al origen de esa sombra, que puede ser una situación traumática, una herida en la infancia, una creencia limitante, eh, y hacer el trabajo, que puede ser un proceso. O sea, solo trabajar una sombra te puede tomar varias sesiones. No necesariamente en una ya eliminas todas, ¿no? Sino pueden ser, pueden ser muchas. Sin embargo, desde la primera sesión, en la medida que tú te comprometas, ¿no? Sí, Con el proceso, ya se ven cambios, ¿sí? Carla, sí. ¿tú qué sugieres que hagamos con las sombras? Sí, bien, es como que verla igual tal cual me dices en el espejo y empezar a aceptarla. Pero yo al principio lo que hacía, oye, porque antes de hacer terapia yo o sea, veía muchos videos y qué sé yo, y leía libros.
Y entonces decía, ya, sí. Y entonces, ¿cómo me acepto? Y entonces decía, me ponía a pensar, y decía, sí, soy súper mentirosa. Pero era como que solamente me entraba por acá y era como que autorrepetir, sí, me acepto así, pero no veía cambios, porque no la No, entendía. Entonces, a partir de que fui a terapia y me llevaban al momento donde se había generado, era como que, ya entendí. Era como que esa explosión que dices, esos momentos de, ajá, ya lo entiendo. Pero luego, como tú también lo dices, tiene que haber un compromiso, porque a veces pensamos, ya voy a terapia, invierto mi dinero y luego salgo y sigo haciendo lo mismo. ¿Cuál fue el chiste? La idea de ir a terapia y que me muestren la sombra y que me den el permiso de hacer lo que yo quiero, sin sentir esa culpa, sin sentir ese remordimiento, sin tener ese, bueno, puedes seguir siendo, o tener todavía, seguir sintiendo ese miedo, pero actuar ya. Entonces, la única manera va a ser la terapia, ¿no? Y el compromiso que yo tengo conmigo misma de poderlo hacer diferente. Porque qué fácil decir que me digan, ya en terapia de repente lo saqué, solté, liberé, pero luego no hay cambio. Entonces, como creo que hay una frase no sé si fue de Einstein o de quién, pero estoy esperando resultados diferentes haciendo lo mismo una y otra vez y no va a suceder, ¿no? Entonces, en terapia, por ejemplo, no sé, si yo no podía hablar porque me callaba y porque pensaba que me podían juzgar o porque de repente pensaba que me iban a maltratar o por cualquier otra situación y no me permito hablar, entonces no va a cambiar absolutamente nada. Pero si yo empiezo a dar, como estaba hablando la vez pasada con Connie, dar esos pasitos de bebé, esos baby steps de a poquito, porque tampoco es que digas, si te sientes preparado, perfecto, pero con los pequeños cambios que uno va haciendo día a día, se ve el resultado a un largo plazo. Uno no se va dando cuenta porque vas como que haciendo tu vida de manera diferente, pero cuando haces una recapitulación y de verdad te sientas un momento a ver, oye, sí, yo he cambiado de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Y ves las acciones que a veces te molestaban, te dan hasta risa, ¿no? La vez pasada yo estaba así, acá en mi baño y habían utilizado un producto mío. Y antes, seguramente me hubiera puesto a gritar y decir, ay, mira, que no sé qué. Y yo lo vi y dije, me maté de la risa y dije, esto no es para lo que lo estás utilizando. Y, o sea, no me lo podía creer que ya no me molestara. Y dije, bueno, se compra, se repone, no me importa, ni siquiera lo utilizo todo. O sea, no, me daba un montón de, o sea, como que decía, ya, no me importa. Y esa sensación que tú dices, ya, estoy libre, qué genial se siente de verdad cuando dices, oye, sí funcionó la terapia, ya no, como que en paz, ¿no? Tienes un bienestar que o sea, estás en un grado de bienestar que no te lo saca nada, ¿no? Bueno, en ese momento, obviamente hay claro. otras situaciones que te despiertan, obviamente, las sombras, ¿no? Pero en ese momento es como que dices, wow, qué bien se vive ahora sin tener que molestarte, enfadarte o cualquier otra situación que te saque de la paz, que sea súper mínima, ¿no? Que sea insignificante. Bueno, ahora la veo como insignificante, pero antes mi inconsciente me hacía estar dando vuelta una y otra vez. Claro, pero porque lo hacen, solamente lo hacen por molestarme. Entonces te pones a hacer hay una serie de conflictos que solito se va haciendo aquí tu Todas las cerebro. novelas, Sí, las todas novelas que te armas. exacto, ¿no? Entonces dices, pero ¿qué tal paz se siente cuando ya dices, bueno, ya fue, qué bien? Y entonces pasas al siguiente capítulo, otras Sí, ondas. Pero sí, sí. importante creo que es la terapia y sí, bueno, al principio vean los videos porque tenemos un montón de videos donde pueden identificar las sombras de aprendizaje, qué sé yo, hagan una introspección, pero más allá de eso, la terapia es como que lo más rápido, igual, no en una sola, porque si no, o sea, pensar que nos vamos a convertir en seres de luz así de un momento a otro, a menos que te ilumines ahí con tu foquito todo el tiempo, ¿no? Pero no, Así tampoco es. lleguemos a eso. Sí, sí, Sí. sí. Vamos a leer un poquito los comentarios. A ver, Marlene dice, hola chicas. A ver, espérate que estoy aquí con el... Mi mouse se fue, así que estoy Yo aquí lo con el... pongo. Ahí está. Ahí. Sí, mejor Ya. ponlo tú y yo lo leo. Ya. Dile. Dice, hola chicas, saludos desde Perú. Acá estamos esperando que sean las 8:30. Gracias, Marlene, desde temprano está. Alejandra dice, buenas noches.
Diego dice saludos desde México. Bueno, no sé qué está esperando Diego, pero bueno, dice que ya está listo. Verónica, hola chicas, buenas noches. Magda, hola, buenas noches. Cris, hola chicas bellas, saludos desde México. Ana Paula, hola. Nelsi dice, hola, buenas noches desde Colombia. Qué lindo tener a Colombia, México, por aquí, Perú. María Rosmira dice, feliz y bendecida noche para todos. Mil gracias a las dos por compartir sus conocimientos y vivencias. Gracias, María. Aquí también nos pueden compartir ustedes sus sombras, ¿eh? Así no nos sentimos nosotros solamente hablando de nuestras sombras. Diego dice, cuando te hacen algún trabajo de brujería también se pueden pegar sombras malas. Es que a mí me hicieron brujería y me he estado librando de esos males. Bueno, hoy día no estamos hablando de brujería, estamos hablando de sombras desde el inconsciente que cada persona tiene. Yo creo, digo, que eso en realidad tendrías que verlo con una persona ligada al, no sé, en ese caso sería una bruja blanca, una curandera, un curandero, un chamán, para que te vea el tema de las sombras, por así decirlo, los entes o los espíritus. Y bueno, sí. Ya cuando hablemos, ese es otro tipo de sombras que no estamos de los entes y los demonios, eso en otro live. Bien, Elizabeth, buenas noches, Eiko. Bien, seguimos con Ludi, buenas noches de Colombia, Bogotá. Buenas noches, Ludi. Carmen dice, hola chicas, excelente charla desde Bogotá, Colombia, infinitas gracias, gracias Carmenza. Yo cuando fui a un lugar donde vivía, sí, bueno, creo que Diego está proyectando sus sombras, así que bueno, Diego, ya te digo que esas cosas, por favor Diego, concéntrate en el tema, ¿sí? Diego siempre viene con el tema de sus enemigos y su profecía, pero bueno. Patti, buenas noches con todos de Perú. SG dice, buenas noches, Eiko y Carla, linda noche, gracias por compartir sus experiencias. Alexis, hola, buenas noches de Uruguay. Bonito Uruguay. Sí, y Mercedes también, buenas noches. Ahí nos van compartiendo, chicos y chicas, sus preguntas para profundizar en las sombras. Mari dice, hola, hermosas, hola, Mari, a los años. Así Bien. es. Si tienen alguna pregunta, ahí nos van haciendo las preguntas para ir respondiéndolas. Así es. ¿Y qué pasa entonces? Ya bueno, ya hemos contado un poco de lo que es lo que pasa, ¿no? En el caso de que uno ya integra la sombra, ¿no? Y se siente como esa fuerza, ese poder de poder realizar otras cosas que antes no me permitía, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice ese GES que sigue trabajando sus sombras y sus maestros son su mamá y su esposo. Sí, ahí te vas a dar cuenta si la estás trabajando y así un maestro mío decía, ¿no? Si ya te crees iluminado, anda a vivir nuevamente con tus padres un par de semanas, a ver si te sigues sintiendo iluminado, ¿no? Porque claro, ahí es nuestro mayor desafío, ¿no? Sí. Qué fácil, ¿no? Sería estar ahí en el Tíbet solito y trabajando como hacer de Claro, ahí te iluminas rápido, ¿me entiendes? Es como todo es paz y amor y a ver, ¿no? Vuelve a tu casa, convive con tu familia, con tus vecinos. Sí, o sea, el desafío está integrar la sombra y de repente poner en práctica esta integración en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Ahí creo que es más desafiante. Y algo también que tú decías, Carla, esto de cómo se integra, bueno, a través de la terapia, hay mucho tipo de terapias, puede demorar una sombra más que otras, y en la medida que vamos viendo el reflejo del exterior, cómo nos vamos sintiendo, lo que también comentabas, esto de que antes te molestaba una cosa, ahora no, ahí te vas dando cuenta que la sombra se está integrando. Y también algo que podemos como conectar de la sombra y la luz podría ser el karma y el dharma, ¿no? El karma es como la lección pendiente que no se terminó, que vendría a ser la sombra, que se nos muestra como un aprendizaje que no está hecho todavía. Y el dharma sería un poco lo que decíamos de, ok, ¿qué pasa cuando integro esta sombra? Eso se vuelve como un dharma, ¿no? Se vuelve como algo que yo voy a sentir una energía diferente y a la vez puedo poner al servicio. Sobre todo, por ejemplo, los sanadores, los terapeutas como Carla, como, bueno, los terapeutas de la comunidad, que hemos hecho trabajo de integración de sombra y que seguimos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Y que eso a nosotros nos genera un poder interno
nos genera confianza, seguridad, nuestra propia sanación, y a la vez el poder acompañar a otros en mirar su sombra sin juzgar, porque como ya vimos nuestra sombra, hay más empatía. Entonces, en la medida que trabajemos más la sombra, vamos a entender más y juzgar menos lo que el otro vive. Entonces, mientras más juzgamos y entendemos menos, está más, digamos, la sombra. Mientras más se entiende y se juzga menos, ya se están transformando en luz. Entonces, si tenemos 1.000.000 de sombras, siéntanse afortunados, porque eso quiere decir que el potencial luminoso que tienen es maravilloso, ¿sí? Sí. Que sí tienen que hacer algún trabajo, claro que sí, pero imagínense, ¿no? O sea, a mayor sombra, mayor potencial de luz, ¿no? Puedo transformar todo eso y ponerlo al servicio de la humanidad, acompañar a otros en la sanación, desde la mentoría, desde algún trabajo terapéutico. Entonces, justamente los sanadores de los clanes vienen como con todas las sombras, ¿no? Para justamente transformarlas, transmutarlas, ¿no? Tal cual, ¿no? Y entonces, claro, pues no, entonces es importantísimo conocer nuestras sombras, continuamente estar trabajando, estar analizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sacando de nuestra zona neutra, digamos, para poder integrar nuestra sombra, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando la reprimimos, ¿qué es lo que sucede? Te vas a una polaridad, ¿no? Y estás como una ollita a presión, ¿no? Estás ahí tratando de sacarla y puedes incluso explotar con la persona menos indicada, ¿no? Es como que estás guardando la compostura de ser la persona todo ecuánime y para querer ser la persona ecuánime, ¿no? Solamente te estás poniendo como una máscara ahí de la sombra para ser esa persona que siempre de repente pensaste que es lo que tú querías ser, ¿no? Las que de repente los papás o la sociedad nos decían, tienes que ser así, ya está, la niñita buena, que no, que calladita, ¿no? Entonces, claro, luego estás reprimiendo, reprimiendo y llega un momento en que alguien te habla que no tiene nada que ver con todo lo que has estado reprimiendo y ¡pum! Explotas, ¿no? Entonces, por eso también es importantísimo empezar a integrar la sombra, porque esto de manejarnos en la vida diaria es un aprender a manejarnos y aprender a vivir y convivir con las otras personas, ¿no? Sin hacerles daño, ¿no? Hay una novela esta de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que refleja bastante esto de las sombras, ¿no? En el día era Dr. Jekyll, era una persona súper correcta, ¿no? Que atendía a sus pacientes y qué sé yo. Y por la noche era Mr. Hyde, ¿no? Un asesino de mujeres que se iba no sé a dónde. Entonces, eso no podemos, o sea, no nos podemos, que se puede hacer, pero no es vivir en una integridad, porque estamos hablando ya de dos disociadas, ¿no? Una en el día y otra en la noche. Y la idea es poder convivir, ser una sola persona que pueda convivir en el día a día con las personas incluso más cercanas, ¿no? Mira, aquí nos están haciendo una pregunta. Nos están diciendo, entonces, ¿tendríamos que ser conscientes de nuestras sombras y de vez en cuando ser malas? De vez en cuando. Claro, si el otro día yo estaba hablando de, yo tengo 1.000.000 de sombras, soy consciente y estoy orgullosa de algunas. Y digo, sí, pues a veces no quiero ser buena gente. ¿Y cuál es el problema? O sea, no me voy a obligar a decir algo que no quiero decir. Entonces, o me callo, no digo nada, o simplemente digo, bueno, no me gusta tal o cual cosa, ¿no? O de repente, como dice Carla, hay un día que de repente no quiero responderle a nadie. Eso, claro, socialmente puede decir, ay, pero ¿por qué no? Que dejas a las personas en visto. Sí, pues no me da la gana, quiero tener un tiempo para mí, quiero estar conmigo misma, o de repente mi esposa me dice, vamos a tal lugar, y le digo, no tengo ganas de salir, y no salgo. Entonces, claro, lo que socialmente a veces se juzga como, ay, pero qué rara eres, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres asá? En realidad tiene que ver con que cuando nos vamos conociendo sabemos qué queremos y qué no queremos, y ya nos quitamos las etiquetas de mala, de como digo, ¿no? Si esta sombra sí te causa sufrimiento, sí es importante verla en terapia, pero si en realidad son sombras como no más tenues, por así decirlo, no son tan oscuras, es como que, ay, tengo ganas de renegar, tengo ganas de victimizarme, tengo ganas de manipular a alguien, ay, tráeme un cafecito, tráeme una infusión calientita, no, mira que he trabajado mucho todo el día. Entonces, claro, me estoy victimizando, es una manipulación. ¿Y quién no la hace? Los niños son los principales manipuladores, ¿no? Y las madres también.
Entonces es como quitarle el peso a las sombras, no satanizarlas de, oh, mira, ¿por qué dice eso? No es espiritual. O sea, ser espiritual no es estar complaciendo todo el día, todo el tiempo y estar disponible 24/7 tampoco. Ser espiritual, todo es espiritual, todo viene del espíritu. En realidad, como Carla dice, es la coherencia. Si yo me conozco a mí misma, sé poner mis límites, de repente no tengo ganas hoy de responder a alguien. Y se lo voy a decir, mira, hoy día no tengo ganas de responderte. Si quiero decírselo, simplemente lo dejo en visto, ¿no? O de repente quise responderle y no pude. Entonces, claro, hay muchas interpretaciones. Al final, lo ideal de integrar la sombra es vivir en la neutralidad en lo posible. ¿Qué es la neutralidad? Llegar a un punto donde es como que estás, como dice Carla, en coherencia, en que está alineado tu parte mental, tu parte emocional y tus actos, ¿no? Entonces todo está conectado. Es como yo pienso de no quiero, mi emoción dice no quiero, está contenta, no tiene culpa, y mi cuerpo dice no quiero, y eso es una coherencia, ¿sí? Coherencia no es hacer lo que el otro espera, coherencia no es intentar caerle bien a todo el mundo, coherencia es estar alineado a lo que yo quiero sin que ninguna parte de mi cuerpo esté disconforme, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, mi mente dice no, pero mi emoción dice, ay, pero pobrecito del otro, ¿me entiendes? Ahí ya hay una incoherencia. Ahí ya me estoy como, hay como dos seres dentro mío intentando llegar a un acuerdo y no poniéndose de acuerdo y se genera un conflicto interno, que una parte mía no quiere y que la otra parte mía sí quiere. Entonces, eso también es una sombra oculta. Hay que trabajar en que todo vaya de la mano, ¿no? Lo que dice Carla, voy a terapia, voy a ver mi tema emocional, ya estoy viéndolo, ¿no? Entonces mi mente dice que sí, mi emoción dice que sí, pero mi cuerpo dice, ay, no, qué flojera, bueno, que el mundo cambie, porque la verdad es que me da flojera generar cambios, ¿no? Entonces, cuando hacemos bastante terapia, sobre todo cuando se hace una toma de conciencia desde los cuerpos, desde el cuerpo mental, físico, emocional, y se conecta con esto que queremos, desde un lugar de visualizar lo que queremos, conectar con esa satisfacción, es más fácil llegar. Es lo que le llamamos el anclaje, ¿no? Trabajamos primero la herida o la sombra y luego anclamos la luz. Cuando se hace un trabajo así, es más fácil generar los pasos siguientes. Pero también requiere, obviamente, de compromiso y disciplina de la persona que va a hacer la terapia. Esa responsabilidad de que el cambio empieza en mí y que el cambio lo hago yo. Entonces, si todavía no me siento como convencida de eso, bueno, ahí también hay una sombra, ¿no? El miedo al cambio, posiblemente la desconfianza, o de repente un poco lo que hablábamos, ¿no? Esto de que la gente quiere rápido las cosas. Ya vi mi sombra, ya quiero que me la desaparezcas. Entonces, pueden tomar cursos donde les vayan a mentir y decirles, sí, en 2 sesiones ya estás. Y no, probablemente no sean en 2, probablemente sean en muchas más. Entonces, claro, piensan que no, las terapias no sirven, empiezan a juzgar todo, y en realidad hay que tener mucha paciencia, hay que buscar un buen terapeuta con quienes nos sintamos completamente en confianza de expresar hasta nuestras peores oscuridades, ¿sí? O sea, lo que nunca le contamos ni a nuestra almohada, que lo puedas contar con tu terapeuta, es un golazo. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Porque entonces tienes un lugar donde desfogar esa oscuridad y liberarte, ¿sí? Si puedes encontrar una persona donde puedas tener esa confianza, ya en la mitad del camino está hecho. Tal cual, ¿no? Bueno, y aprovechando también este comentario, a veces el tema, etiquetamos y enjuiciamos mucho a las personas como buena y mala, ¿no? Cuando la persona simplemente es, sino que la persona puede realizar acciones que desde mi punto de vista pueden ser malas para mí o buenas para mí, pero que haga una u otra cosa no es etiquetar a la persona. Soy una mentirosa porque dije una mentira. No, y dije una mentira, fue una acción que no me hace mentirosa, ¿no? A veces solamente también queremos generalizar y que la persona es malísima, pero de repente, claro, en un aspecto que tú has visto, ¿no? Y pero de repente tiene muchas otras virtudes. Entonces también eso es entenderlo, ¿no? Entender que las personas no son buenas ni malas, ni son mentirosas, Son ni son... todos. Exacto, somos todo a la vez, somos nada. Entonces es como que
las acciones son, y están ahí, de repente también para hacerlas, ¿no? Para permitirnos. Hemos venido, yo creo, desde mi punto de vista, a experimentar el error. Entonces, a partir del error aprenderé. Ah, me equivoqué. Ah, perfecto. No me gustó lo que sucedió, entonces la siguiente vez no lo haré de esa manera, ¿no? Me sirvió de aprendizaje, de combustible para la siguiente vez. Pero eso, esto así de, ay, soy una mala persona, no, sobre todo las madres, ¿no? Soy una mala madre, no le di a mi hijo. Oye, sí, yo andaba así, por eso que ahí la abuela en ayahuasca me cacheteaba y me decía como, ya, ¿me entiendes? O sea, deja el dramatismo, claro, porque eso Claro. pesa mucho, pesa el rol de madre, yo creo que es uno de los roles más pesados. Sí, y yo sigo trabajando esa sombra. Y bueno, hasta que me muera, ¿no? Porque nunca voy a dejar de ser madre. Sí, ¿no? Así va sucediendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué más has visto cuando has visto terapias así en el tema de sombras, cuando han podido reconocerlas, integrarlas? ¿Cómo es que han podido de repente algún tip? Las sombras Aparte más fuertes, por así de... llamarlas, vienen de los traumas. Ah, Vienen de los abusos sexuales, violaciones, viene del abandono, que puede ser un abandono elegido por mamá y papá que se van y dejan a los hijos, o pueden ser fallecimientos. Eso genera un vacío y un dolor tan grande en la persona que de alguna manera el niño, desde pequeño, ¿no? Un niño, un adolescente, genera como, se disocia de la realidad un poco, ¿no? Y está en evasión o en negación. Y eso justamente oculta de alguna manera este dolor y sufrimiento que se vuelve una sombra en el futuro, que esta sombra viene desde el miedo nuevamente a un abandono, a un abuso, a una violación, y que eso genera mucha desconfianza con el mundo, con las personas. Puede generar personas controladoras, personas abusivas, agresivas, violentas, como también personas sumisas, complacientes. Entonces, estas sombras nos van a mostrar el dolor, ¿no? Y cuando empiezan a hacer terapia, a veces se han olvidado del dolor, porque como hubo una disociación para poder sobrevivir, y por eso hablamos mucho esto del ego primitivo, cuando está desde la supervivencia, lo único que le importa al ego es mantenerte vivo, no que seas feliz. Entonces, si tú hoy en tu vida eres infeliz, probablemente el ego desde muy pequeño haya intentado eh, disuadirte, de evadir, o sea, como que evadas el sufrimiento, como que no veas lo que te pasó. Y a veces llegan personas que me dicen, no, Eiko, eso no tiene nada que ver con mi historia. Y yo le digo, bueno, yo voy por capas, no puedes verlo ahorita, no te preocupes, vamos a ver esto. Y de repente ya en la novena sesión aparece el niño interno. Aparece el abuso sexual, aparece el abandono, y a veces es tan fuerte el abandono que la persona colapsa. Le puede dar mareos, náuseas. He tenido una cuchi que se desmayó en sesión, eh, arcadas, asco, ¿me entiendes? O que ya están listos para trabajar la sombra, que no sé, de repente mi energía les brinda esta apertura de no juzgamiento, donde la persona ve, o sea, es como recuerda situaciones en la infancia que no quería recordar. Entonces, por eso te digo que en realidad, como yo he trabajado mucho mis sombras, yo soy como un portal de sombras. Entonces, quien a mí va a encontrar rápido su sombra. Es como que yo le aperturo el espacio y la persona al toque entra en la sombra, ¿no? Y me dice, Eco, pero mira, yo no, esto lo he tratado siempre de evadir, de evitar, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿quieres trabajarlo o no? Porque también encuentras la sombra y a veces la persona no quiere trabajarla. Y también está en su derecho de elegir trabajarlo o no. Porque hay sombras que son demasiado dolorosas. Sí. Y hay personas que se sabotean también, ¿no? Entran a ver una sombra y luego desaparecen de las terapias. Entonces, sí, no digo que sea fácil ver las sombras. Hay sombras que pueden ser muy dolorosas. La vida nos va a ir presentando de alguna manera a través, como hablábamos, del reflejo de las relaciones, las sombras que están más a la mano. Y desde esas sombras lo que podemos trabajar es primero observarlas, indagar de en qué momento apareció, de quién, si lo heredé, lo aprendí. ¿Te acuerdas que hablamos un poco del clan, de la familia?
estas sombras que venimos heredando. Por ejemplo, análisis transaccional se le llama lesiones, ¿no? Cuando tu madre o tu padre o algún familiar antes de ti tuvo un trauma fuerte, tan fuerte que se encapsuló en su cuerpo y que de alguna manera tú no viviste el trauma, pero con la crianza que te dio es como si te lo hubiera pasado como una carga, ¿no? Y yo he visto varios casos de personas que no han sufrido abuso, pero que cuando tú hablas con estas personas tienen todas las características de alguien que ha sufrido abuso sexual. Entonces, yo recuerdo que en algún momento le comenté a una amiga y le dije, oye, ¿tú no has sido abusada sexualmente? Y me dijo, no. Yo le digo, pero, y ella es psicóloga, ¿no? Me dijo, sí, tengo todas las marcas porque la que fue abusada fue mi abuela. Mi abuela fue abusada y crió a mi mamá así, desde el miedo. Y mi mamá, como bueno, su mamá, me crió a mí así. Entonces, claro, este miedo de la abuela con los hombres, de, ¿me entiendes? Son peligrosos, se lo pasó a la madre. La madre también se casó y todo, pero tenía esos miedos y crió a la hija desde esta sobreprotección, ¿no? Que ella tenía pues como 30, sí, por ahí, 20 algo de años y no quería saber nada de los hombres, pero no porque no le gustaban, sino porque tenía miedo. Entonces a eso se le llama lesión, ¿no? Que podría ser una lealtad en constelaciones, ¿no? Una lealtad inconsciente sobre un trauma que no se terminó de limpiar, resolver o sanar y se hereda. Entonces puede ser tener todas las características, pero la persona no lo vivió. Sí. Lo vivió alguien del clan que se lo heredó. Entonces eso sí. También es una sombra. Claro, eso también, la epigenética también lo explica así, ¿no? No heredamos solamente los genes de nuestros ancestros, sino todos estos dramas o vivencias que quedaron en secreto, que no pudieron ser resueltas, porque no tenían las herramientas o porque no lo pudieron hacer, ¿no? Y entonces nosotros, desde el amor, agarramos esas experiencias porque ya con herramientas y sabiendo cómo podemos liberarlas, ¿no? Y lo liberamos desde el amor también. Pero sí, también he visto eso, ¿no? Que hay situaciones que no tienen nada que ver con la persona, pero como heredamos estos comportamientos de nuestros cuidadores, terminamos pues también con digamos, a veces incluso con síntomas y enfermedades que no han tenido nuestros padres, pero sí nuestros abuelos. Y ahí están también pues el tema de las sombras de nuestro clan familiar, ¿no? Aquí ya nos han puesto otro comentario, creo. Ah, mira, también tenemos de Belice. Janet. Oh, Janet. Qué linda. Y dice acá, Sergio, gracias, Seiko, muchas felicidades por dar estos temas interesantes. Eres una persona maravillosa y una maestra en el mundo espiritual y en el esoterismo. Gracias, Diego. Yo, mis sombras me acompañan todo el tiempo y me hacen pensar en tanto cosas buenas y malas. Bueno. Sí, a veces la sombra lo que te quiere es proteger, ¿no? Pero bueno, como digo, ya cuando eso afecta al crecimiento, a la evolución o a lo que quieras hacer, y bueno, ahí es momento de transformarlas. Así es. Mari dice, tuve la bendición de estar bien acompañada por una terapeuta maravillosa e que me acompaña en mis procesos de reencontrar mi esencia humana. Tan linda, Mari. Alexis dice, yo reconozco dos, debe ser, dos. La sombra de la traición que hace que no confíe en casi nadie y lo traigo no solo de esta vida, sino también de otras y de Orión. Sí. Sí, bueno, lo importante es empezar a reconocerlas, ¿no? A reconocerlas y de repente con terapia poder empezar a integrarlas, ¿no? Porque otra vez recordar que las sombras están en el inconsciente y nos hacen actuar de una manera repetitiva, como la ruedita del hámster. Y nosotros pensamos que estamos haciendo cosas diferentes, pero no. Yo me acuerdo, o sea, lo tengo clarísimo en mi mente cuando decía, ya sí, soy, me acepto, pero me acepto y seguía renegando y seguía molestándome. Entonces, bueno, desde mi experiencia, a mí no me sirvió tanto esto de los decretos así, sin entrar al inconsciente. De repente a otra persona, pero a mí, sí, no. Es que a veces se cree que la reprogramación solo es mental, ¿no? Uh-huh. O sea, el cuerpo mental es uno de los cuerpos que tenemos. Tenemos 4 acá, uh-huh. En experiencia humana.
Y si tú agarras un cuerpo y lo reprogramas, te va a ayudar en algo, bueno, en algo te ayudará, pero el trabajo se hace como más como integrado, ¿no? Si tú haces un trabajo integrado, integrando el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico con la experiencia, anclar la energía, eso te va a ayudar mucho, va a ser mucho más poderoso para que esta reprogramación se dé. Porque cuando tú tienes un trauma, no es como que tu mente se traumó sola. Claro. Todos tus cuerpos se traumaron. O sea, por ejemplo, no sé, un accidente, un accidente de carro. Estás con tu familia y ¡pum! Te chocan. O sea, ¿tú crees que tu mente se va a ir a un lado, tu cuerpo a otro lado, tus emociones a otro lado? Es todo en conjunto, entra en un momento de shock, de estrés tan fuerte que es como que lo sientes hasta en cada célula de tu cuerpo y Sí. se instala esa experiencia en tu cuerpo. Entonces imagínate que cuando tú te vas a hacer una terapia y solo te dicen, vamos a limpiarte, a ver, cierra la luz, rayo violeta, límpiala. Y es como, y la emoción que se incorporó, la memoria celular que quedó pegada, no sale. La emoción del miedo, del pánico, lo que fuese que sentiste, no se mueve. Entonces, un solo trauma te puede tomar varias sesiones. Sí. Porque hay tanta, es como que fuera una bomba, ¿me entiendes? Es como si una bomba explotara. O sea, es como que no vas a limpiar en un día, pues tienes que ir limpiando de a poco, ¿me entiendes? Los shocks son así, es como que nos desperdigamos, entonces tenemos que ir recogiendo nuestros pedacitos para volver a integrar toda la energía que en el momento del trauma se dispersó, ¿no? Entonces, paciencia, tranquilidad, esto de la confianza que hablaba Alexis, la herida de traición es interesante. Bueno, volvemos al tema que decía Carla, ¿no? Si me cuesta confiar en los demás, trabajo la confianza en mí mismo, porque al final el otro simplemente es un espejo. Si a mí me traicionaron, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tan leal soy a mí misma, a mí mismo, ¿no? Porque justo veo la traición en el otro y desconfío del otro, pero ¿qué tanto confío en mí misma? ¿No? Por ejemplo, eso es lo que yo trabajo constantemente, mi autovaloración, mi autoconfianza, ¿no? Porque mi cuerpo está lleno de miedos. A mí me programaron desde el vientre, yo tengo que estar limpiándome de cuando en cuando, así como terapia de limpieza del vientre, terapia de limpieza del vientre, ¿no? Que va a venir ahorita en el Congreso, súper Sí, importante la terapia del vientre. totalmente. Y Y a ahí, veces se cree que solo es una, ¿no? Tú puedes hacer N veces terapia del vientre porque también hay capas de capas. Imagínate, y va a salir de... mínimo 9 meses que has estado ahí en total vulnerabilidad y en apertura a recibir todo lo que tu madre te daba desde el amor, pero era todo lo que te daba. Claro, Entonces, lo que tenía en ese momento. sí, es tomar conciencia de, o sea, ya, sí, puede venir de la información de vidas pasadas, pero aquí puedo hacer algo. Ya si con todas las herramientas que tengo no lo puedo resolver, ahí me voy a vidas pasadas, pero mientras puedan, aquí. Bien. Sí, mira, justo SGS nos dice, mi mamá me transmitió muchos sus miedos e inconscientemente reacciono con mis hijas de esa misma manera. Trabajo en ello para no seguir con ese mismo patrón. Sí, el trabajo interior es súper importante para no seguir repitiendo, pero otra vez es empezar con terapias, ¿no? Porque los miedos igual, sí, a mí, yo me acuerdo que todo también me daba miedo, ¿no? Pero yo de niña yo podía hacer todo, a mí qué me importaba, yo me caía, ¿no? Ahora de grande es como que digo, ¡ah! Me rompo, yo nunca me he roto nada, entonces, pero ya empiezan a saltar, ¿no? Las cosas, entonces es como que, ok, pero si yo no me he hecho nada, no hay, entonces otra vez empezar con los miedos, como tú dices, ¿no? Que nos lo han programado, pero desde el amor otra vez, están desde la panza de mamá. Así que esta terapia que va a venir en el Congreso es súper Sí, recomendable para todos. Y sí, aprovechando el cierre del Congreso, anímense a entrar porque en el Congreso vamos a entrar justamente luego de una charla sobre el Congreso en sí, a regresión de vientre materno,
un taller de conciencia activa de nuestras emociones, que también es súper importante reconocerlas, porque muchas veces también satanizamos y ponemos en sombra las emociones del miedo, de la ira, y decimos, no, solo tengo que estar feliz. Ay, sí, la mente positiva, todo va a estar bonito. Y tú has escuchado esto, ¿no? Ay, sí, todo el día bien bonita, ríete al frente del espejo. Si no quiero reírme, entonces, claro, es importantísimo entender que las emociones, pues, están ahí para algo, ¿no? Y eso lo vamos a tocar en el taller. Después un plan detox a cargo de nuestro higienista Felipe, que también va a estar ahí. También va a haber un taller de yoga kundalini para integrar el femenino y el masculino. Y ese día vamos a finalizar con la meditación de las rosas, que es maravillosa, ¿no? Así como para que duerman súper bien. Sí, sí, súper rico. Al día siguiente vamos a empezar con una con una meditación activa, la canalización, pero una canalización enfocada en los bloqueos que no nos están permitiendo evolucionar. Y luego vamos a terminar con la activación, sanación física, mental, emocional y espiritual con las llaves arturianas, que también, ay, sí, te dejan. Son poderosas, son poderosas. Sí, 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 sí. Y luego los regalos, más de 10 regalos que tenemos, y esto está a un precio súper asequible, $45 hasta el 31 de julio, después ya sube a 65, así que aprovechen la promoción, porque el taller va a estar pero poderoso. Día y medio de sanación, ¿no? Así es, va a estar poderoso y es una vez al año, así que aprovechen porque aquí no va a haber hasta el próximo año. Y si hay, no crean que va a estar al mismo precio, así que aprovechen la oferta de este primer congreso online, Conciencia Expansiva en la Tierra. Y bueno, dense esa oportunidad. Este congreso va a quedar grabado para todos los participantes para que lo puedan volver a ver. Así que si tienen problema de que, bueno, tengan que hacer cosas en alguno de los talleres o actividades, puedan poder verlo después en diferido. Así es. Bueno, no sé qué más. Yo creo que ya vamos a ir cerrando. Hemos hablado un montón de las sombras, así que yo creo que ya les habrá quedado bien claro qué son las sombras y sobre todo que vienen con ese potencial del aprendizaje para poder integrarlo y usarlo como dharma, ¿no? Para también limpiar el camino de los que vienen después de nosotros, porque eso va a ayudar mucho al proceso evolutivo del alma, de su alma y del alma del clan, ¿no? Como que esta energía como colectiva. Así que, Carla, ¿qué más quieres decir? Háblanos un poco de los servicios que ofreces. Sí. Ya, bueno, me dedico pues a la terapia integral. Dentro de la terapia integral está la regresión al vientre materno, trabajo con el árbol transgeneracional, con el clan familiar, lectura de registros akáshicos, terapias de sanación cuántica integral, donde también trabajamos estos temas de la sombra, de integrar la sombra, de ir hacia las emociones, al niño herido, y también terapia con el de bioneuroemoción. Esos son mis servicios básicos por el momento, pero sigo aprendiendo. Bien, muy bien. Entonces ya saben, contáctense con Carla si están interesados en alguna de estos servicios. Y bueno, ya para ir cerrando el espacio, agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que si están interesados en el Congreso, nos escriban a terapeutas888 en el Instagram o por aquí también. Y además también, por favor, pedirles que se suscriban a nuestro canal. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, Carla y Cristina van a hacer una sesión de mediumnidad, de canalización online en vivo. Así que va a estar buenísimo. Compartan este video con todos sus amigos y familiares y que se suscriban para llegar a los 500 prontito. Así que muchísimas gracias, Carla, y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Se cuidan muchísimo. Chau, chau.